Criterio para seleccionar las fases de minado. Primero hay que hacer una definición de fases de minado, ¿no? El objetivo es obtener un resultado económico cercano al proceso de optimización del tajo, lo cual había maximizado el BPN. Para ello se hacen fases, expansiones o pushback, ¿no? Las consideraciones más que todo es la geometría del PIC para los equipos de carguillo y de transporte que van a llevar a cabo esta operación, los equipos mineros, ¿no? Las fases se constituyen más que todo un conjunto de PIC anidados extraíbles de forma balanceada para maximizar la utilización de la mina, la planta y los equipos, etc. Por ejemplo, podemos ver que en la vista de la expansión del PIC ya final tiene varias fases, ¿no? En esta mina hipogena vemos que tiene la fase 1, la fase 2 de diferentes colores y van a ir avanzando, no necesariamente todos a la vez, ¿no? Sino que progresivamente. Ahora, definición de fases minado. En cada fase no debe existir una variedad de leyes entre estas, ¿no? Más una gran variedad de leyes. Por ejemplo, si tienes una ley de 0.5 y luego cambias a 0.2, entonces una gran variedad de leyes que no sería tan viable, ¿no? O 0.5 y luego tienes como 1 y luego cambias a la siguiente fase como 0.3, entonces estarías tomando la parte más rica de una fase y dejando nada para el resto. Vamos a ver esta imagen de acá, que lo que se quiere hacer son PICs anidados, ¿no? Como se ve, para escoger el PIC final, luego escogemos las fases, definimos las fases y el plan de producción debe ser más o menos compacto, ¿no? Que la ley que se va a sacar, la ley de corte, tiene que ser más o menos, tiene 0.6, que sea 0.7, 0.8, tal vez sean libras, ley de corte en cobre, ¿no? Y así definimos las fases por banco. Vemos en este gráfico una vista de PICs anidados. Vemos una vista de planta de los PICs anidados del Lerchigros, usando el Lerchigros, ¿no? Entonces vemos que acá hay más de 15 fases que son de manera progresiva y más que todo las últimas fases son de expansión, ¿no? La fase número 15 es de expansión acá, de expansión aquí. Vemos que vamos a usar el programa de Whittle, más que todo considera 3 algoritmos, ¿no? El Fixed-Leak, el Milagua NPV y lo que vendrá a ser el Milagua balanceado, ¿no? El Fixed-Leak fija el número de bancos en una fase de explotación para pasar a la próxima fase y así balancear la remoción de estéril, ¿no? Más que todo, lo que va a hacer el Fixed-Leak es que va a pasar de una fase a otra siempre y cuando escoja los bancos, ¿no? No necesariamente va a ser 5 bancos y luego otra vez 5 bancos, ¿no? Sino va a considerar los bancos apropiados para pasar de una fase a otra. En el Milagua NPV lo que busca es más que todo maximizar el NPV, ¿no? El valor presente neto. Aquí necesariamente no va a considerar el balance de los procesos, ¿no? Si operacionalmente esto no es factible, tal vez esto no lo vea el NPV, el Milagua NPV, sino que lo que busca es maximizar estos activos, ¿no? Estos bancos activos. Todos los bancos activos aquí son iguales, ¿no? En el Milagua Balance, aquí es un compacto, ¿no? Aquí busca un plan que maximice el valor presente neto del proyecto y aquí va a privilegiar un equilibrio entre etapas, ¿no? Una cantidad de remoción del mineral en mina, planta y refinación, igual que el estéril. En este modo el algoritmo busca aumentar tempranamente el máximo uso de las instalaciones, ¿no? De producción en la vía de la mina en vez de aumentar el máximo NPV, ¿no? Aquí prioriza otra cosa, un balance entre el NPV y la cantidad de mineral que está sacando. Como vemos en los gráficos, se va a hacer un versus, una comparación entre Milagua NPV, una comparación entre Milagua NPV y su producción en los gráficos, ¿no? Este es el gráfico de worst case y el best case, y este es el PIC que te recomienda, ¿no? Según este gráfico, vamos a ver que estamos sacando el mineral, pero acá ¿qué pasa, no? En la fase 10, en la fase 11, se cae, ¿no? Esto se cae y está sacando más estéril, entonces dijimos que no debe tener una gran variedad de estéril mineral, ¿no? Entonces aquí cambia un montón, porque está maximizando una proyección del NPV, mientras que en el otro, en el balance, en el modo el Milagua Balance, aquí tiene tu worst case y tiene tu best case,
y como vemos no se eleva tanto, ¿no? O sea, su máximo NPV no se va a elevar tanto. Al cambio el otro, en el NPV, busca optimizarse casi hasta el best case, ¿no? Hasta el mejor de los casos. Aquí es más o menos moderado, prudente, con una condición de extracción de tonelaje de mineral más o menos constante, ¿no? Más o menos constante en el tiempo. Una vez seleccionados los peaks de cada fase, es necesario revisar gráficamente los anchos operacionales que sean factibles, ¿no? Tal vez de una fase sea pequeña, luego la siguiente fase sea más grande, pero hay que ver más que todo si es factible operacionalmente hacerlo, o si no es factible acomodarlo, ¿no? Esta revisión debe hacerse varias veces a lo largo de que se va profundizando el PIC. Aquí vamos a ver en esta imagen que en la fase número 1 hay un desnivel, ¿no? entre el NPV, ¿no? Cuando hay un lapso, un intercambio más o menos abrupto o grande, entonces quiere decir que va a pasar a la siguiente fase, ¿no? Tal vez con otro tipo de ley de corte. Igual en la fase número 2 hay una variación de aquí hasta aquí, en la fase número 3 también, y en la fase número 4, ¿no? Y hasta obtener el pic final. Este es el worst case y este es el best case, ¿no? Vamos a escoger un caso, un ejemplo operativo de aquí. Se van a tomar los factores geométricos: altura de banco, la berma, talud, el ángulo de talud, ángulo de banco, el ángulo de rampa, la quebradura, que es la proyección horizontal de la cara de ángulo de talud, la pendiente de la rampa, 8%, el ancho mínimo operacional 50 metros, ¿no? Que está detallado en esto de aquí, ¿no? El mínimo te dice, ¿no? 38 por acá, 38 por acá y 10 de intersección, ¿no? Se toman en cuenta las condiciones geomecánicas, los factores de seguridad de las bermas, requerimiento operacional mínimo de los equipos. Aquí vemos que si bien se ha creado aquí por ejemplo en el Whittle te entrega una optimización del pic final, tú tienes que hacerlo operativo, ¿no? Lo que se busca es hacerlo operativo. Por ejemplo, esto te puede botar al inicio, pero tú lo tienes que hacer operativo dándole las condiciones de ancho operativo, ¿no? Aquí vemos un gráfico de líneas medias ya terminado. El ancho operacional aquí tal vez es factible y acá no es factible, ¿no? Tiene menos distancia para que pueda entrar un equipo. Bueno, para este ejemplo se ha considerado que tiene un desfase máximo de 5 bancos, ¿no? Máximo de 7 bancos. La elección de fases deberá presentar un horizonte mínimo, o sea, entre fase y fase, cada fase debe durar entre 3 a 4 años como máximo de vida. Y bueno, la última fase puede durar un poco más, ¿no? Debido a que las reservas explotables pueden aumentar de acuerdo a cómo va la secuencia de minado, o tal vez cómo aumente el precio, ¿no? Cómo vaya variando el precio del metal. La selección hecha por los modos de Whittle nos proponen 4 fases, ¿no? 4 o 5 fases. Bueno, estas fases que vamos a considerar, vamos a ver que tiene distinto NPV, ¿no? Tal vez el primer NPV para tal pic a tal precio y así sucesivamente. Como hemos visto, se escogió, ¿no? en el anterior video el pic número 44, ¿no? Que no tiene un alto NPV, pero tiene un considerable NPV. Aquí vemos las 4 fases, vemos el tonelaje mineral, la ley que está sacando es 0.88, 65, 66, que es una ley que va por ahí, ¿no? Que tiene en la última fase 0.55, pero no va variando mucho. En la ley del molino, eso sí es un poco variable. Obtenemos la razón de sterling mineral. Primero, al hacer el stripping, saca un montón de sterling mineral, ¿no? Luego es progresivo el sterling mineral, y no varía mucho, y la cantidad de años es 15.4 años. Ahora, en la secuencia de fases te va a generar esto, ¿no? La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Este es un dibujo de líneas medias. La aplicación del algoritmo Milagua: una vez seleccionado un conjunto de fases, se debe confeccionar un plan minero, ¿no? El cual está aplicado por el algoritmo Milagua. Consiste básicamente en la obtención de una secuencia de explotación de bloques mediante la asignación de parámetros como fases seleccionadas, ¿no? Los desfases que sean número de bancos mínimos y máximos entre las fases. Para
operativizar cada una de las fases, debe asignársele un número de bloques, ¿no? A cada bloque el número de fases que lo contendrá. Para esto, cada fase operativizada debe estar contorneada, ¿no? Formando una superficie con las curvas y a partir de las cuales se le asignará el número de fases a cada bloque. Esto se realiza para obtener valores mucho más cercanos a la realidad. Se superponen los modelos de curvas de fases y el modelo de bloques inicial. Ahora, para poder trabajar en el Milagua se debe ingresar, ¿no? Diversas limitantes técnico-operacionales. En este caso, la mínima cantidad de bancos por desfase va a ser 3 y la máxima va a ser cantidad de bancos 5. Y la máxima cantidad de bancos a explotar por periodo va a ser sin restricción, sino que va a ser de acuerdo a lo que nosotros pongamos. En este caso, nos sale una cantidad máxima variando el NPV con 4 fases de 4 millones de toneladas por año, capacidad de la planta 1.4 millones de toneladas por año y el máximo cantidad de finos 10.000 toneladas por año con una ley de corte 0.4. Ahora, aplicando el Milagua NPV, en este caso de acá, y aplicando el modo balanceado, vamos a resaltarlo, aplicando el Milagua NPV y el Milagua modo balanceado, vamos a ver que aquí están las 14 fases, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 14, ¿no? Las 4 fases. Vamos a ver que el estéril nos toca en el Milagua NPV, son casi iguales, ¿no? Mientras que el valor deseado va a ser mayor en el Milagua NPV, ¿no? Porque maximiza tu NPV y en el balanceado es un poco menor. Entonces, por cada año se va sacando sus leyes, ¿no? Que tiene que ir por encima de tu ley de corte. Esta es una comparación básica y aquí está el gráfico que compara, ¿no? El modo NPV es el azul y el modo balanceado es el rojo, ¿no? Se distancian en unas cuantas, ¿no? Mientras que el material explotado por fases, aquí son 4 fases, ¿no? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, nos va a botar por año, pues de los 14 años, todo esto, ¿no? Mientras que el material tratado en cada fase va a ser menor, ¿no? Y el número de bancos explotados por fase, por ejemplo, en la fase 1, al final de todas las fases, hasta el 5º año, en la fase 1 van a ser explotados 17 bancos, ¿sí? De arriba hacia abajo. En la fase 2 se va a explotar del banco 1 hasta el banco número 9, ¿no? La fase 3, aquí va a tocar 23 bancos. En la fase 3 se ubican 26 bancos que se van a trabajar hasta el año 11. Y la fase 4 comienza en el año 8 y termina en el año 14, ¿no? Y comprende 26 bancos. Vamos a ver que algo importante es que las fases con el material explotado son proporcionales. No es que en uno tenga como 40, el otro como 30 y el otro como 10, ¿no? Sino que son progresivas. Por ejemplo, aquí en la fase 1 son 37%. En la fase 2, en la fase 3 de acá, ¿no? Y en la fase 4 es 25. Son casi proporcionales. Aquí en la fase 1 el material tratado por fases es casi un 20. En cada uno son casi 25%, ¿no? Está por ahí, por el promedio. Pero no es que uno tenga más del 30% o 40%, sino se da un equilibrio, un balance, ¿no? E igual, los números de bancos explotados por fases, como vemos en la gráfica anterior, son 17, 23, 26, ¿no? Lo cual es algo casi homogéneo. 17, 23, 26, 26. Aquí vamos a ver una tabla comparativa de las diversas fases. En el peor de los casos, que era el caso 1, en el worst case, nos da un NPV bajo, ¿no? En el segundo caso, en el mejor de los casos, tenemos un NPV muy alto, ¿no? Y tenemos que definir las fases con el Milagua, que es el NPV Milagua, y el NPV, el Milagua balanceado, ¿no? Vemos que el que se acerca más, la estrategia obtenida es un menor a 11%, ¿no? En este caso, el NPV es menor en 11% con respecto al menor, ¿no? Lo que se busca es acercarse más al mejor caso y escaparse más del peor caso, ¿no? Para tener un mejor rendimiento. Con respecto al Milagua balanceado, este aumenta en un 3% en NPV, ¿no? Milagua. Aquí vamos a ver un plan minero en el Milagua, desplegando una sección vertical
y una planta en el modelo de bloques, ¿no? El rojo es un tipo de fase que debe estar entre los últimos años, y el de arriba es una de las primeras fases, ¿no? Más que todo es Zucker Strip. Aquí vemos cómo va avanzando. En el año número 1, las fases agarró la primera fase y agarró la segunda fase, explotando esta cantidad, ¿no? En el número de bancos y el tratado y el explotado, ¿no? En el año número 13 ya es un poco más modelado, como ven es diferente. Entonces en el año 13 agarró solamente la cuarta fase, ya casi para cerrar. Los números de bancos fueron menores. Bueno, un ejemplo de una mina de cobre, una mina de cobre debe ser la que produce 15 millones de toneladas por año, ¿no? Dividiéndolo entre días sería 41.000 toneladas por día, ¿no? Casi 40.100 toneladas por día. Esta tiene una relación de estéril mineral de 3.25. La cantidad total de mineral que se va a sacar es acá de rojo, y la otra cantidad es por 30.2 millones, ¿no? Toneladas de estéril. En lo que corresponde a la vida útil es dividir justamente la alimentación entre el total de mineral, ¿no? Luego vamos a ver que tiene una ley de corte variable, ¿no? Por fases. La ley de corte en la fase número 1 vendría a ser 0.8. La fase número 2, 0.6. La fase número 3, 0.2. Vamos a ir a donde dice fases y ahí vamos a ver que tenemos tres recuadros. Donde la fase 1 comprende una excavación del banco 2520 hasta el banco, hoy lo voy a acercar, hasta el banco 2060, ¿no? Vamos a ver que al inicio saca puro estéril, ¿no? Puro stripping, va limpiando. Luego el desmonte va a lograr alcanzar 0.4, lo cual no cubre los costos. Tu ley de corte tiene que ser mayor a 0.8. Desde el banco 2360 recién se va a empezar a excavar el mineral, ¿no? Entonces va a sacar mayores a 1%, y la cantidad de mineral va a ser 57 millones, mientras la cantidad de estéril va a ser 185 millones. Haciendo una relación de estéril mineral, que es una división entre el estéril de acá y el mineral, sale 3.25 para la primera fase de este minado a tajo abierto. En la segunda fase su ley de corte es 0.6. Entonces igual, ¿no? Desde el banco 2380 va a ir sacando parte de esa fase 2 y va a ir escarbando hasta el banco 2060, ¿no? Son casi 300 metros que va escarbando, y el mineral que va a empezar a ocupar de la fase 2 es de 2300 a 2060, que son 240 metros. Ahora su relación de estéril mineral va a ir aumentando, ¿no? Ya que el tajo va profundizando, entonces el estéril va aumentando, entonces su relación es 6.5. Pero igual cumple la ley de corte 0.6 mayores, ¿no? 0.89 hasta 1.02. En la última fase, que es la fase número 3, igual no tiene su desmonte, desde el banco 2400 hasta 1880, que es la más grande, ¿no? Y su ley de corte por último va a ser 0.2. Las leyes que va a salir son más pobres y va a ir aumentando a medida que se va profundizando, ¿no? Hasta 0.8. Ahora, su relación es 1.3. Con respecto a las fases y los años, no necesariamente tiene que ser en un año va a ser la primera fase, o en un segundo año la primera fase, ¿no? Esto va a ir de manera progresiva. Como vemos en el cuadro, todo lo que es de amarillo es la primera fase. El año 1, la fase 1 comprende el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, y ahí queda, ¿no? La segunda fase recién va a empezar desde el año 2 y va a culminar recién en lo que es el año 6, ¿no? Y la tercera fase va a ir empezando desde el año número 3 hasta el final de los años, que es el año 11, ¿no? Y así culminaríamos las fases de minado en la cantidad de años, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bueno, en resumen, para aplicar el algoritmo Milagua se debe pasar por varias etapas, ¿no? Entre las cuales está en el modelo de bloques, la generación de pics anidados y un análisis y establecimiento de criterios para la selección del pic final, y desde acá se puede aplicar lo que es el algoritmo Milagua.
o también seleccionar el mejor pick, determinando las fases y aplicar Milagua para determinar la mejor secuencia de explotación y extracción de reservas. El algoritmo Milagua es un módulo de WIDL, ¿no?, en el cual opera de dos modos, tanto en el NPV Milagua y en el balanceado Milagua. Se puede observar que el NPV Milagua es más conveniente debido a que nos dio un valor de 3% superior a compararlo con el balanceado, ¿no?, en el cual se ve en este gráfico. Nos da este es el mejor, ¿no?